concejal y por supuesto todo el apoyo de TERE. Bueno, vamos a comenzar con esta primera conferencia de este ciclo que hemos denominado llamar Empresa y Empleo, y hemos iniciado nuestro ciclo con la conferencia que hemos dado a llamar Habilidades y competencias del empleado del siglo XXI. Vamos a empezar analizando algunas preguntas que muchas veces nos hacemos cuando queremos ocupar un puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos si estaremos preparados para ocupar ese puesto de trabajo al cual nos postulamos? ¿Cuántas veces también nos preguntamos cuál es el perfil del empleado que necesita la organización a la cual nosotros queremos ingresar? Como empresarios nos preguntamos si ese empleado al cual queremos reclutar en nuestra organización será capaz de encajar dentro de la estructura organizacional que nosotros tenemos. Y quizás la pregunta clave de todo esto y la que más nos hacemos como futuros empleados de una organización es ¿cuáles son las habilidades que deberemos poseer para cubrir ese puesto de trabajo al cual deseamos? Entonces, un poco el objetivo de la conferencia es enumerar o generar una lista de las distintas destrezas necesarias que tiene que tener un empleado en el mercado laboral actual. Y eso va a ser lo que vamos a componer, una lista con las habilidades y las competencias que tiene que tener un empleado hoy en día. Vamos entonces primero, antes de iniciar con esta lista, a identificar y definir lo que es una habilidad y lo que son las competencias. Decimos que una habilidad es una destreza especial que posee una persona para realizar una determinada tarea. Quizás el ejemplo más claro que podemos dar en este sentido es un jugador de fútbol. Cuando nosotros identificamos a un jugador de fútbol que es más hábil que el resto, decimos es habilidoso con el balón, destaca por sobre la media de los demás jugadores. Eso es una habilidad. En cuanto a lo que es una competencia, decimos que es un conjunto de procesos en el cual intervienen conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes que se requieren para un alto desempeño profesional. Es decir que, en realidad, las competencias es algo más complejo, es un proceso en el cual influyen, como decía recién, conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes que permiten un desarrollo profesional superior. Para aclarar un poco más este concepto de competencias, vamos a decir que las competencias se basan en 5 puntos. El primero es el saber, el conocer, el saber, el concepto teórico de lo que uno debe llevar a la práctica. El segundo es el saber hacer, es decir, la habilidad para concretar de forma práctica ese conocimiento teórico que uno tiene. El tercero de los puntos es el saber estar, el tener actitudes e intereses que permitan llevar a un terreno fiable y confiable todas esas prácticas de las cuales hablábamos recién. El cuarto es el aspecto motivacional, es el querer hacer, tener la motivación para llevar adelante esa habilidad práctica de la cual estamos hablando. Y el último, y no menos importante, es el poder hacer, es decir, tener los medios y los recursos necesarios para concretar toda esta habilidad, todo este conocimiento en la forma práctica. ¿Cuántas veces nos encontramos que tenemos una gran idea, que sabemos cómo desarrollarla, que estamos motivados para llevarla adelante y sin embargo no contamos con los recursos o los medios necesarios para completarlas? Este modelo por competencias se va a ir profundizando en los próximos años. Concretamente, Francia es el país más avanzado en este sentido. Ya se evalúa en los departamentos de recursos humanos por competencias, ya no solamente por habilidades o por conocimientos, entendiendo que es un proceso más complejo. Y además ya hay cursos de formación, específicamente en Francia, abocados al desarrollo de competencias en sí.
Si vamos a hablar del empleado del siglo XXI, sería importante entender de dónde viene este empleado del siglo XXI, que es justamente del empleado del siglo XX. Entonces, vamos a reconocer e identificar las características de este empleado del siglo XX. La primera de las características que vamos a nombrar de este empleado del siglo XX es que era un empleado con un bajo nivel educativo. Pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelos o en nuestros bisabuelos y recordemos que muchos de ellos ni siquiera lograron terminar la escuela primaria y sin embargo lograron incorporarse en el mercado laboral y desarrollar su vida laboral sin grandes sobresaltos. Esto hoy en día es bastante complicado, ¿no? El segundo de los puntos es que ese empleado del siglo XX era un empleado de funciones específicas. Una persona que se formaba o que tenía una habilidad concreta y se especializaba en ese trabajo. No hacía ninguna otra cosa. Era una persona que en definitiva se desarrollaba su trabajo específicamente en esa tarea y no en otra. El tercero de los puntos es que su vida laboral podía desarrollarse en forma completa dentro de una misma organización. ¿Cuántos de estas personas lograron desarrollar su carrera profesional durante 10, 20 o hasta 30 años dentro de una misma organización? Subiendo en la escala de la empresa en cuanto a jerarquías. Pero muchos lograron iniciarse desde muy pequeños y hasta jubilarse dentro de una misma organización. Algo que hoy nos parece bastante difícil, ¿no? Personas que tenían en aquel entonces un horario fijo de trabajo y todo lo referente a su contrato estaba arreglado por los convenios laborales. Es decir, este empleado del siglo XX era un empleado que tenía un horario fijo, supongamos de 8 a 12 y de 4 a 8, y nada lo variaba. De lunes a viernes, no, digamos, había posibilidades de cambiar el horario. Sí quizás de hacer horas extras, pero no estaba en tela de juicio, digamos así, la posibilidad de cambiar el horario a través de las necesidades de las organizaciones. Y la segunda parte de estas características que recién estábamos nombrando es que era, digamos, un contexto definido a través de lo que ya habían pautado sindicatos, empresarios y gobierno. Se fijaba el salario, se fijaba los derechos y las obligaciones, y la cuestión era esa, manejarse dentro de ese marco, ¿no? Nada hacía presuponer que había que salir de esa estructura ya definida. Este empleado del siglo XX tampoco necesitaba formación adicional. Una vez que se incorporaba a ese mercado laboral, a esa función específica, no veía la necesidad de seguir formándose, ni siquiera de seguir especializándose, ya que en definitiva el mercado no le requería una formación adicional. Por último, quizás la característica más importante es la adquisición de los derechos sociales, como la gran conquista de los trabajadores en el siglo XX, y cómo esto estableció los derechos y las obligaciones para los empleados y para los empresarios. Entonces, esta es la serie de características del empleado del siglo XX. Con la llegada del siglo XXI se han producido cambios, entonces vamos a nombrar estos cambios que se han producido y vamos a ir explicando cada uno de ellos. El primero de los cambios es el nacimiento de la posmodernidad. A partir de principios de la década del 80, para los sociólogos se genera una nueva era llamada posmodernidad, una era donde muchos caracterizan al hombre como un ser vacío, con falta de espiritualidad, con falta de valores y muy, digamos, arraigado a las costumbres mundanas, por definirlo de alguna manera. El segundo de los cambios, y quizás lo que podríamos decir la base del resto de los cambios establecidos, es la profundización del modelo neoliberal como modelo mundial económico, con todo lo bueno y malo que ello ha incorporado, pero indefectiblemente que este modelo ha traído cambios tanto en la macro como en la microeconomía. Pensemos este nuevo contexto macro y microeconómico. Quienes tengan alguna duda de esto, piensen un minuto
en lo que ha generado el euro como moneda única de circulación dentro de lo que es Europa, cómo ha establecido un nuevo poder adquisitivo para unos y para otros. Y si vamos a pensar un poquito en la microeconomía, pensemos en nuestra vida de Calpe, el turismo de hace 15 años atrás, el turismo inglés o el turismo alemán, y comparémoslo con el turismo hoy por hoy, ¿no? Que tiene, digamos, otras características. Este siglo XXI viene determinado también por vertiginosos cambios que se manifiestan en lo social, en lo cultural y en lo laboral. Quizás el ejemplo más claro de esto es la inmigración, el fenómeno de la inmigración en España, cómo ha cambiado las cuestiones culturales, cómo ha cambiado las cuestiones sociales y cómo también ha cambiado las relaciones laborales.